Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más al espacio de psicoanálisis y salud mental. Les habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero desde mi consulta internacional de psicoanálisis, desde Madrid, España. Seguimos trabajando en este espacio de psicoanálisis y salud mental, los temas que nuestros seguidores, amigos, pacientes nos plantean para tratar cada lunes. Hoy vamos a hablar de un tema planteado por uno de nuestros seguidores o una de nuestras seguidoras, que es la fibromialgia, una enfermedad que afecta a un porcentaje, un 2,4% aproximadamente de la población en España. Estas son las estadísticas, 2,4%. Alrededor de 900.000 personas, 1 millón de personas se estima que padecen fibromialgia en términos absolutos. Normalmente los grupos más afectados por esta enfermedad suelen ser mujeres, de una relación de 21:1, o sea, por cada 21 mujeres que padecen fibromialgia hay un hombre que lo padece. Y suele ser, la cifra estaba entre 40 y 50 años las mujeres más afectadas. Ahora parece ser que ha aumentado la edad y se encuentra entre los 60 y los 70 años la edad de mayor afectación de la fibromialgia. ¿En qué se caracteriza esta enfermedad? ¿Cuáles son los principales? La apariencia, ¿no? El escaparate, lo que se ve de la enfermedad, los síntomas, la fenomenología de la fibromialgia. Bueno, pues se caracteriza por dolor musculoesquelético, que sin embargo, o sea, les duele todo el cuerpo, suele empezar por muchas pacientes por un dolor de cuello, de espalda, que después se extiende hacia el resto del cuerpo, y es un dolor muy intenso, lo describen como un dolor muy intenso, como un dolor insoportable, ¿no? En muchos casos que les lleva a no poder realizar actividad. Lo que sucede es que cuando vamos al médico, una persona que padece esta enfermedad va al médico y le hacen pruebas médicas, no encuentran nada que justifique esa enfermedad. Es decir, no hay lesión de las articulaciones, no hay lesión esquelética que justifiquen esos síntomas que tienen, ¿no? Por eso, durante mucho tiempo, bueno, pues la fibromialgia no ha sido bien entendida y las pacientes fibromialgias han reclamado que se les reconozca como enfermas, como una enfermedad que padecen, porque incluso se les consideraba un poco fingidoras, exageradas, ¿no? Ya que no se encontraba en la medicina, no encontraba la causa, o sea, se fija en los síntomas y no en la causa de la enfermedad. Y por tanto, generalmente lo que se ha hecho ha sido tratarla con fármacos o con psicofármacos, con algún tipo de masaje, pero sin poder incidir o sin poder curarla, ¿no? Sino que se ha considerado una enfermedad crónica, una enfermedad para toda la vida, y desde la medicina no se podía curar, ¿no? El dolor se extiende generalmente a lo largo de la columna vertebral, las zonas proximales a las extremidades, los glúteos, los muslos, también puede afectar a los brazos, las manos. Y también dice el paciente, además de que es un dolor muy insoportable, muy, muy intenso, que también se le agarrotan, ¿no?, los músculos, y lo califica todo como deprimente, ¿no?, como no saber qué hacer o qué poder hacer, ¿no?, contra ese dolor. Otro de los síntomas característicos de la fibromialgia es la fatiga, el cansancio, ¿no? Que más del 70% de los pacientes que padecen fibromialgia también tienen este otro síntoma de cansancio. Tanto que esa fatiga se relaciona también con el síndrome de fatiga crónica, que es otra enfermedad, ¿no?, donde que aparece asociada a la fibromialgia. Están tan cansadas que no pueden, bueno, pues realizar, eso les impide realizar actividad alguna.
Generalmente la fibromialgia se presenta o se puede presentar como en forma de crisis, ¿no? Que aparece en 1 o 2 días como un ataque de fibromialgia, o también en forma más continua. Incluso bueno, puede mejorar un poquito cuando están en reposo, no hacen actividad, pero también ahí sienten el dolor o están cansadas. Otro síntoma es el insomnio. También puede estar alterado el sueño y tener dificultades o para conciliar el sueño, o se despiertan durante la noche, o tienen un sueño que no es reparador, se levantan igualmente cansadas. Bueno, generalmente estas pacientes se quejan de su dolor, ¿no? Y suelen utilizar frases muy comúnmente del tipo estoy hecha polvo, parece que me ha pasado un camión por encima, parece que me han dado una paliza, ¿no? Este tipo de frases son muy comunes en los pacientes con fibromialgia para expresar, bueno, pues ese dolor que sienten en el cuerpo y esas limitaciones en el movimiento, ¿no? Que muchas veces dice que se levantan peor que se han acostado. Bueno, también pueden aparecer otros síntomas en la fibromialgia, como sensaciones, hormigueos en las extremidades, en las manos, en los pies, o incluso otros síntomas del tipo hipersensibilidad acústica, dolores de cabeza, mareos, palpitaciones, molestias ginecológicas, alteraciones intestinales. Bueno, como vemos, un cuadro complejo en el sentido que, como decimos, la medicina no encuentra la causa de por qué pasa esto, por qué todos estos síntomas aparecen en estas pacientes. Entonces, por tanto, hacen de esta enfermedad una enfermedad incurable para toda la vida. Ya digamos que metidos en el camino de la farmacoterapia, ¿no? Y sin resolución positiva, ¿no? Por parte de la medicina con respecto a estos pacientes. Bueno, ahora vamos al punto de vista psicoanalítico, porque claro, nos encontramos con este cuadro de mujeres generalmente con grandes dolores, que la medicina las ha dado por exageradas en muchas ocasiones, que han tenido que emprender una lucha social incluso para que sea reconocida su enfermedad como enfermedad. Y claro, para el psicoanálisis vamos a recordar que existen estructuras clínicas que pueden estar dando lugar a esta enfermedad. Generalmente aquellas enfermedades que la medicina considera de etiología desconocida es porque son psíquicas, porque la causa de la enfermedad es psíquica. ¿Y psíquica qué quiere decir? No quiere decir que se estén inventando, que se estén imaginando. Obviamente hay una enfermedad, pero no es una enfermedad, no hay ninguna alteración en el cuerpo que justifique esa enfermedad, que justifique esos síntomas. Pero sí que vamos a encontrar una cuestión psíquica que está produciendo esos síntomas. Entonces, para explicarlo, nos vamos a remitir a una estructura clínica que estamos estudiando ahora además en las conferencias de los jueves, que es la histeria, ¿vale? La histeria es una estructura clínica, es una enfermedad psíquica, donde vemos que en esta enfermedad aparecen este tipo de síntomas. Es una estructura clínica donde además el paciente tiene una dificultad para elaborar los estímulos psíquicos por vía psíquica. Y entonces lo que sucede en estas pacientes, en estos pacientes, no solamente son mujeres histéricas, también hay hombres histéricos, lo que hay es una elaboración a través del cuerpo de determinadas estímulos psíquicos, o sea, cosas que se tendrían que haber resuelto psíquicamente con una frase, por ejemplo, ¿no? Me hubiera encantado contestarle esta frase, me sentí agredido en esa situación, me hubiera encantado decirle esta frase, pero no se la dije, me callé. Luego llegué a mi casa y me empezó a doler la cabeza, o me empezó a doler el estómago, ¿no? Bueno,
Eso, ¿qué ha sucedido ahí en ese caso? Lo que llamamos una conversión histérica, es decir, algo, una cuestión psíquica que se hubiera tenido que resolver psíquicamente, es decir, en una frase, aunque fuera en llorar o quejarse o gritar, no se hace así. Entonces, después habla el cuerpo. Nuestro cuerpo habla, es un cuerpo pulsional. Y en la histeria se observa que habla el cuerpo, dice una frase sin decirla, ¿no? El paciente no lo dice con palabras, pero lo dice con el cuerpo. Nos encontramos en la bibliografía psicoanalítica muchos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, una paciente que se le queda paralizada una pierna que era justamente la pierna donde apoyaba su padre el pie cuando estaba enfermo y ella le daba masajes. Después esa pierna que ha quedado erogenizada, es decir, que tiene una historia ya de dolor, esa pierna ya tiene una historia de erogenización, de libidinización de ese miembro, después esa pierna se queda paralizada. Y en el análisis la paciente dice la frase que estaba sosteniendo ese síntoma, que es: no puedo avanzar un paso más, ¿no? Y ahí se resuelve esa sintomatología. O otro paciente que tiene una neuralgia facial, un dolor muy doloroso de la cara, ¿no? Y en el análisis se produce la frase que está sosteniendo ese dolor, que no hay nada orgánico que lo justifique, ¿no? Y que era: me dolió como si me diera una bofetada, ¿no? Aquello que me dijo fue como si me diera una bofetada. O otro paciente, ¿no?, que tiene dificultades para ver, tiene problemas de visión. Y entonces dice: es que eso no lo quería ni ver, ¿no? Es decir, en la histeria, los síntomas que son síntomas en el cuerpo, que verdaderamente tiene problemas para ver o para caminar o lo que sea, el síntoma, o tiene alucinaciones o tiene dolores, ¿no?, o sensaciones de hormigueo. Bueno, todos son síntomas que se dan en el cuerpo, pero que están sostenidos psíquicamente, que están sostenidos por una frase. Claro, esto es una complejidad. Para entenderlo hay que comprender cómo funciona el aparato psíquico y ese mecanismo del aparato psíquico que todo el mundo tenemos, que se llama la conversión, pero que está utilizado de una manera exagerada en cantidad por esta estructura histérica, ¿no? Entonces se especula, o la hipótesis más fehaciente, la hipótesis que tiene más peso, es que la mayoría de las fibromialgias están sostenidas por una estructura histérica. Por supuesto, esto no se sabe a partir de los síntomas, porque a partir de los síntomas vemos los síntomas y son comunes a todos los pacientes que tienen esta enfermedad, casi todos son comunes, pero después va a ser en el psicoanálisis del paciente cuando, hablando en función de las frases que dice, en función de cómo se relaciona con el lenguaje, en función de cómo se relaciona con su deseo, que vamos a ver qué tipo de estructura está sosteniendo esos síntomas. Si es una estructura histérica, que es la mayoría de los casos, es una estructura histérica la que está sosteniendo una fibromialgia, o también pudiera darse que fuera una neurosis actual, del tipo de la neurosis de angustia o de la neurastenia. Las neurosis actuales, ¿qué sucede? Las neurosis actuales son enfermedades donde ya no está mediando lo psíquico. Precisamente las neurosis actuales lo que hacen es negar lo psíquico, ¿no? Son los estímulos físicos, se elaboran por vía física, en vez de pasarlos por vía psíquica, también. O sea, en la histeria hemos dicho que era un estímulo psíquico que no se elabora por vía psíquica. En las neurosis actuales es un estímulo físico que no se elabora por vía psíquica, sino que se elabora por el cuerpo. Pero en las neurosis actuales ya encontramos correlatos físicos, porque están mediadas por el sistema nervioso autónomo. Entonces se utilizan vías de descarga propias del sistema nervioso autónomo, tales como el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, el sistema vascular. Entonces, algunos síntomas de las fibromialgias, tales como hemos dicho, las cefaleas, los mareos, los vértigos, la hipersensibilidad, la hipersudoración, las palpitaciones, ahí
podrían ser comunes a los de las neurosis de angustia o incluso el cansancio, que aparece también en la fibromialgia, es un síntoma típico y es el síntoma por excelencia de la neurastenia. Otra estructura clínica de las neurosis actuales que tiene mucho que ver con que la persona no tolera la excitación y tiende siempre a la masturbación, a descargar la excitación porque no la soporta, y entonces aparece un cansancio excesivo en estas personas. Bueno, podría estar relacionada una posición, una neurastenia, con los síndromes de fatiga crónica. Entonces, claro, como vemos, ya tendría otra explicación. Estas enfermedades, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, que son incurables para la medicina, pasándolas por el psicoanálisis, escuchándolas psicoanalíticamente, es decir, trabajando los factores psíquicos que están produciendo estas enfermedades, podrían pasar a ser enfermedades curables. No solamente eso, sino que sabemos que en el psicoanálisis lo que producimos son un aparato psíquico, vamos a producir una mente o un sujeto que no necesite enfermar para hablar, que pueda hablar por medio de palabras, que pueda elaborar psíquicamente esas cuestiones dolorosas, porque lo que se hacen definitivamente en estas estructuras, en estas enfermedades, es transformar un dolor psíquico en un dolor físico. Bueno, como les digo, las neurosis actuales incluso niegan lo psíquico totalmente, no quieren saber nada de ello, por eso elaboran por esas vías de descarga más automáticas, incluso previas a la palabra en el ser humano, ¿no? Son el sistema cardiorrespiratorio, vascular, la sudoración, etc. Generalmente también puede darse las neurosis mixtas, son muy habituales y puede estar sostenido también este cuadro, esta enfermedad por la neurosis mixta. En el psicoanálisis, primero nada es lo que parece, sabemos que todo es una fachada, que una cosa es el contenido manifiesto y luego es la verdad latente que está en el sujeto, que además hay que irla construyendo en el análisis, y a medida que se va construyendo también se va transformando. Sabemos que el cuerpo es un cuerpo pulsional, que el cuerpo está hecho de palabras, que el cuerpo goza también, que se obtiene un goce en el síntoma, que se obtiene un goce en la enfermedad, porque hay, sobre todo en la histeria, hay realización de deseos en el síntoma, ¿no? Y en las psicosomáticas, por supuesto, o en las neurosis actuales también hay un goce muy primario en los síntomas. Entonces hay que empezar a escuchar, o nosotros escuchamos desde la posición psicoanalítica esas cuestiones, las cuestiones psíquicas que están manteniendo. Y además sabemos que el paciente va cambiando, va transformando, y que su máscara, ¿no? La apariencia, que la sintomatología también se va transformando, que a medida que se va produciendo la interpretación, el paciente va siendo otro, se va produciendo la transformación y también su enfermedad, ¿no? La posición psíquica que sostiene esa enfermedad, porque la enfermedad es un producto del psiquismo, es lo mejor que pudo hacer la persona para resolver ese dolor psíquico. Es la única posibilidad, lo único que encontró, la única solución posible, la enfermedad, porque no podía elaborarlo de otra manera, ¿vale? Pero ahora, si le proporcionamos la vía psicoanalítica, le vamos a dar otra vía para poder resolver o solucionar esas cuestiones sin necesidad de enfermarse, ¿no? Por eso la medicina no encuentra la causa de estas enfermedades, porque es una causa psíquica. ¿Que son una enfermedad? Por supuesto que lo son. ¿Que debe ser reconocido como enfermedad? Por supuesto que deben ser reconocidas. Pero también el quererse reconocerse en una enfermedad es esto que hemos hablado otras veces, de querer encontrar un ser en la enfermedad. Soy fibromiálgica, tengo fibromialgia, ya tengo algo, ¿no? Tengo cáncer, tengo, ¿no? Es del orden del ser o del tener, que tanto nos gusta a los seres humanos, o ser o tener, porque eso nos da un ser, cuando realmente, bueno, pues el ser uno se lo tiene que trabajar cada día, porque ni somos ni tenemos nada, si no trabajas, si no haces un trabajo diario para obtener resultados, para sostenerte,
para sostener tu deseo, para producir tu deseo, pues no somos ni tenemos nada, ¿no? Entonces, claro, también los pacientes tienden a, no solamente esto, sino en general, a encontrar un ser en la enfermedad, a encontrar un tener algo en la enfermedad. Y eso es muy perjudicial, porque uno se queda detenido y cuesta mucho salir de ahí, cuesta un trabajo, bueno, tampoco mucho, es hacer un trabajo que el psicoanálisis te permite hacer ese trabajo, transformarte y salir de esa posición psíquica a una posición de salud, pero es una construcción, no se puede de un día para otro, llevó mucho tiempo y muchos años la producción de una enfermedad, ahora hay que hacer otro trabajo, al menos igual de costoso, de largo, en deshacer o moverte de esa posición y poder encontrar, producir otra posición en la que te encuentres cómodo en el mundo, pero sin enfermarte, ¿no? Con salud. Y eso lleva un trabajo, les aseguro, que no es de un día para otro, que el paciente tiene que querer, porque si no quiere es imposible, nadie te puede curar de algo que no te quieras curar tú, nadie te puede transformar si tú no quieres cambiar. Es una decisión del paciente y aún así se va a encontrar con muchas dificultades porque la tendencia es a gozar de lo que ya uno conoció, aunque sea una enfermedad, a que sea un síntoma. Es como una resolución frente a una dificultad, uno tiende a resolver de esa manera psíquicamente. Por eso también los tratamientos médicos que se hacen o fisioterapéuticos deben ir acompañados de un tratamiento psíquico, porque por mucho que se mejore en los síntomas y después no hay una modificación, no hay una transformación psíquica, y ven que estoy diciendo psíquica y no psicológica, porque no se trata, también los síntomas psicológicos conscientes, ¿no? Digamos, también se pueden modificar, pero si no hay una transformación psíquica verdadera a nivel inconsciente, a nivel de goce, a nivel de cuerpo gozante o a nivel de modificación de la frase, si se trata de una estructura histérica, a nivel de la interpretación del deseo sexual infantil y reprimido que se está jugando en ese síntoma a nivel inconsciente, si no hay transformación estructural de la sobredeterminación inconsciente, no hay posibilidad de transformación de ese sujeto, de sacarlo de esa posición psíquica. Se pueden mejorar algo los síntomas, ¿vale? Se puede aliviar de sus síntomas, se puede con medicamentos, con fármacos, con masajes, ¿vale? Pero no va a haber curación, no va a haber transformación. Solo el psicoanálisis puede curarla. La fibromialgia se cura con psicoanálisis. Bueno, gracias. Gracias, Yael, que felicita por las cualidades excelentes para el baile. Gracias, Yael. Hola, Manuel, Julieta, Carlos, que ha compartido, y Zuli. Muy bien, muchas gracias a todos, queridos amigos. Sabéis que estamos a vuestra disposición, estoy a vuestra disposición desde la Consulta Internacional del Psicoanálisis, que podemos tratar, atender estas cuestiones, estas enfermedades tan graves, en el sentido de que imposibilitan y dificultan la actividad normal y la vida diaria de muchas personas, pero que el psicoanálisis puede ayudarte, que puedo escucharte desde esa posición psicoanalítica para que puedas transformarte, pero por supuesto es una decisión, tienes que querer, pero si quieres, si ha llegado el momento, si sabes que es el momento de cambiar, de salir ya de una vez de esa posición psíquica, aunque hayas estado muchos años padeciendo esa enfermedad, bueno, pues estoy a tu disposición, estamos a tu disposición desde el Grupo Cero y desde mi consulta internacional de psicoanálisis te puedo ayudar. No, por lo menos que sepas que existe esa posibilidad, ¿no? Que es una decisión personal y esto va dirigido para todas aquellas personas que ya han tomado la decisión o que están ahí a punto de tomarla, y los que todavía no la han tomado, también que sepáis que está para cuando la toméis, para cuando llegue vuestro momento. Muchas gracias a todos. Hola Manuel Borja, hola Carlos, gracias. Gracias a todos. Bailar es una de las cosas, ¿no?, que permite el psicoanálisis, también es una buena resolución
para este tipo de pacientes. Bueno, muchas gracias a todos. Se puede hacer muchas cosas con el cuerpo, no solamente enfermarlo, es mejor psicoanalizarse. Gracias a todos y continuamos la próxima. Un saludo.